Alabado sea el Divino Padre Eterno, que con su divina gracia nos permite conocer lo que vendrá, las profecías anunciadas en las Sagradas Escrituras. Para iniciar, el hermano René me compartió este video de 1 minuto reciente. Quisiera compartirlo para así poder dar una entrada al tema de las profecías. La ciencia celeste muy pronto estremecerá al mundo. Los honorables Dalai Lamas hablarán al mundo materialista. En la India ocurrirán hechos que tienen que ver con la resurrección de toda carne. Espantados quedarán ante los infinitos acontecimientos. El Hijo de Dios construirá una ciudad a la que llamará la Jerusalén Celeste. En la India y en China se establecerá el primer gobierno de niño de la tierra. Y lo harán por primera vez, como está escrito, Oriente contra Occidente. Hermanos, es impresionante con la inteligencia artificial tratar de imaginar la profecía que está escrita en los rollos del Cordero de Dios, cuando el Divino Padre Eterno le revela al primogénito solar que los honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet abrirán sus puertas al mundo y anunciarán la encarnación del Cordero de Dios, el divino Jesús de Nazaret en retorno, el juez solar, el divino Padre solar encarnado, que iniciará los grandes acontecimientos del divino juicio final. Esta es una de las profecías de la divina revelación que va a paralizar al mundo, porque las sensaciones que va a provocar a nivel mundial son de todo tipo. Las conciencias de los seres van a despertar y tener una palpitación que se traduce en arrebato. Este arrebato significa la sensación que cada cual va a experimentar de alegría, de felicidad, de temor. Hay un eco, no sé si puede controlar. ¿De dónde viene ese eco? ¿Se está escuchando bien o hay un eco? A ver, esta sensación de sentir que ha llegado el momento de rendir cuentas de nuestros actos va a provocar en cada cual un remolino de sensaciones que van desde el llanto, la alegría, la conmoción, el temor, la paralización, el suicidio o la incredulidad de muchos, como dice la revelación, que pensarán que al principio el Hijo de Dios va a pasar. Pero 2 mundos en uno significan la etapa en la cual ya estamos viviendo. Desde que llegó la divina revelación, empezó el juicio final en la etapa intelectual. Y progresivamente, como dice el plano celeste, irán sucediendo los acontecimientos anunciados en el Evangelio y en la divina revelación, que abarcan todos los aspectos de la prueba de la vida, en el campo material, corporal, en el campo cerebral,
mental, emocional, en el campo espiritual. El todo sobre el todo será conmovido porque, como dice el plano celeste, todas las conciencias presienten que ha llegado una nueva luz al mundo. Se entiende como luz al conocimiento revelado por el Divino Padre. Y está escrito que el mundo se va a dividir entre Oriente y Occidente, disputándose el tener al Hijo de Dios y el recibir la nueva revelación. 2000 de los rollos del Cordero de Dios, el autor desde Chile, antes de 1974, ya había enviado con los lamas al Oriente, a la India, y 2000 rollos estarían en el Occidente. Igualdad para el Oriente y para el Occidente, para que nadie se queje. Pero esto va a dar lugar, dice, a la más grande polémica intelectual entre espiritualistas y materialistas, disputándose quién tiene la razón. Y la razón, dice el Padre Eterno, la tienen los humildes, los explotados, los marginados y despreciados por el materialismo explotador. Y ciertamente que no se encuentran, dice, en las llamadas grandes potencias del mundo capitalista, sino en las naciones que han sido saqueadas por el águila de rapiña, que nunca se llena, que lleva siglos saqueando, empobreciendo y atropellando la soberanía de las naciones, creyéndose un rey que puede gobernar al mundo. Esa ilusión, dice la revelación, muy pronto terminará. Y cuando termine esa ilusión de los prepotentes del imperialismo, entonces el llorar y crujir de dientes es la consecuencia inmediata de esa extraña sensación de dejarse influir por la fuerza o de razonar por la fuerza, que es lo contrario a encontrar la solución de los problemas por la inteligencia, por la razón, por el conocimiento. Ciertamente que esto es más difícil que lo otro, pero la prueba de la vida fue pedida en esa línea de la lucha material y la lucha filosófica sin atropellar el libre albedrío de los demás. Luego de esta introducción, me gustaría tocar en este siguiente segmento una interpretación particular que realicé del capítulo 8 del libro del profeta Daniel del Antiguo Testamento. En el verso 23 al 26, claramente se menciona que iba a levantarse un rey altivo de rostro. Y ese rey altivo encaja exactamente en el actual gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. El verso 23 del capítulo 8 dice, y al fin del reinado de estos 4 transgresores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La altivez y la soberbia del actual gobernante es conocido a nivel mundial. Entendido en enigmas se comprende por la forma como lleva a cabo sus fechorías. Por ejemplo, el 3 de enero de 1990, el gobierno de Bush padre invadió Panamá y el 3 de enero capturó al gobernante Noriega y lo trasladó a Estados Unidos para un extraño juicio. En el año 2020, nuevamente el 3 de enero, asesinó a Soleimani, el general iraní,
que estaba desarrollando una gran resistencia de varios pueblos acechados por la garra del imperialismo de Occidente, Estados Unidos y Europa, el 3 de enero del año 2020 asesinó en Irak al general iraní Soleimani. Esto provocó una conmoción porque no se sabían las consecuencias de semejante crimen a la vista de la opinión pública mundial. Y nuevamente, el año 2026 empieza este año cuando un 3 de enero el gobierno nuevamente de Donald Trump secuestra al gobernante de Venezuela, Maduro, y lo lleva a Estados Unidos para un extraño juicio. Leyendo por qué han elegido al 3 de enero para cometer este tipo de fechorías, se debe a conocimientos ocultos que ellos tienen de los cambios de año para provocar un impacto global con atentados que causan conmoción. Y eso se maneja a nivel astronómico, astrológico y también de las sectas de las ciencias ocultas que están infiltradas en los gobiernos de las llamadas grandes potencias. Este es un caso de los enigmas que manejan estos malhechores del imperialismo. Y luego continúa la profecía. En el verso 24 del capítulo 8 dice que el poder de este rey altivo se va a fortalecer, pero no va a ser con fuerza propia. Esto significa que va a cometer robos descarados a la luz pública, como lo ha realizado, robándole el petróleo de Siria, Irak y Venezuela recientemente, sin contar todo el robo de décadas del siglo XX. Eso significa que se vuelve poderoso, pero no con fuerza propia, es decir, no con la clase trabajadora que existe en Estados Unidos. Alrededor de 120 millones de trabajadores no son capaces de producir una ganancia o utilidad de un Producto Bruto Interno que cubra todo el descomunal presupuesto que maneja Estados Unidos cada año. Tiene que mantener más de 900 bases militares, una legión de espías en todos los países. Tiene que mantener gobiernos cipayos, lacayos, vendepatrias y arrastrados, a los cuales les paga y les chantajea para que estén bajo sus órdenes, amenazas y chantaje. Tiene que mantener una serie de instituciones para que traten de legalizar sus fechorías. Llámese organismos multilaterales, organismos no gubernamentales o cualquier institución que ellos puedan financiar para hacerle propaganda al capitalismo y su sistema de vida decadente. Todo eso cuesta un presupuesto descomunal, sin contar los más de 2,4 billones de dólares que cada año se destina a la fabricación de armas. Se ha calculado que ese monto es suficiente para erradicar el hambre del planeta por más de 30 años. Por eso las escrituras le llaman la bestia. Luego dice, el verso 24, que causará grandes ruinas. Hemos visto la desolación de todas las naciones del tercer mundo que han sido invadidas. ¿Y cuál es su destino ahora? Que han sido bloqueadas, aisladas. Su destino es el empobrecimiento progresivo, sostenido, de resistencia. Luego dice, y prosperará. Estamos escuchando estas últimas semanas hacer alardes
del gobernante norteamericano diciendo que su PBI del año 2025 es resiliente, que a pesar de la turbulencia y crisis global, se mantiene a flote con crecimientos y que la inflación la tiene controlada y que los aranceles le están dando una prosperidad rápida. Por eso dice el verso 24, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Esa palabra arbitrariamente es tan exacta para describir la psicología demencial que tiene el imperialismo. Coloca aranceles arbitrarios a diestra y siniestra, atropella las leyes internacionales y se va contra sus propias leyes. Y el mundo lo contempla pasivo, asustado, y se cumple lo que dice el Apocalipsis 13, ¿y quién podrá contra la bestia? Entonces el mundo está viviendo esa profecía materializada con el advenimiento de este rey altivo. Y luego dice el verso 24, y destruirá a los fuertes. Se llama fuerte o se entiende aquellas naciones en resistencia que no han querido doblegarse al imperialismo. Desde África, Medio Oriente, Asia, América Latina, hay una cantidad de naciones que resisten, pero en el lapso de este periodo han sido derribados. Y luego menciona algo que podría ocurrir muy pronto. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los fuertes son, por ejemplo, en el Medio Oriente, el Líbano, que en el año 2006 derrotó al ejército israelí. Actualmente está disminuido porque ha sufrido golpes, eliminando a sus líderes que encabezaban una fuerte resistencia. Se llamaba el Eje de la Resistencia, junto a Palestina, que también desde hace 3 años es diezmado en un genocidio abierto con la complicidad de Estados Unidos y Occidente. ¿Quién más fue fuerte? Libia en su tiempo. Es fuerte una nación que resiste. Irán, en América Latina, Cuba y las otras naciones socialdemócratas reformistas radicales, como Nicaragua o Venezuela o la Bolivia de hace unos años, que resistían, pero ahora están disminuidas. Lo que preocupa es esta parte del verso 24. Y el pueblo de los santos pende sobre Irán una amenaza de ser bombardeada, atacada y también derrotada, en el sentido de que no podría cumplir con su programa de tener una independencia energética o de ser una vía para que la nueva ruta de la seda de los países del BRIC tenga un camino y una gran vía para poder trasladar los bienes que producen. Entonces este verso 24 está en progreso. Verso 25, 8:25 del libro de Daniel, Antiguo Testamento. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esto es harto conocido. Las noticias falsas y ahora potenciadas con la inteligencia artificial es el pan de cada día. Y en su corazón se engrandecerá. Va a faltar que diga abiertamente que es el elegido de Dios, que es el rey de Israel, como han presentado muchos titulares en Israel, cuando en su primer mandato del año 2020, en ese periodo en que él se presentaba como el Salvador de Israel, el protector, y hacían monedas con la cara de Donald Trump, diciendo que era el Salvador, el rey, el elegido.
hay unas publicaciones aberrantes y soberbias y blasfemas de este extraño rey altivo, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Estamos en ese periodo que es capaz de bombardear, de derrocar un gobierno, de invadir y amenazar que va a invadir, por ejemplo, Groenlandia, o lo compra o lo toma. Eso está describiendo este verso 25 de este rey altivo. Pero hay una parte que dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Cómo lo interpreto? Es una interpretación particular. El príncipe de los príncipes, luego de haber visto cómo los gobernantes del llamado BRICS asumen sus mandatos o mantienen sus gobiernos, donde viven, son príncipes. Cuando se ve, por ejemplo, la asunción de Vladimir Putin en ese palacio lleno de lujo inmenso, cuando él asume, es un príncipe. El mandatario de China, en el Palacio Real, es otro príncipe. El gobernante de India también tiene una mansión. Son príncipes. Solo faltan corona, pero no necesitan, por el poder y la soberanía que ellos pretenden demostrar y mantener. En menor grado, el gobernante de Sudáfrica, y mucho menos también el gobernante de Brasil, que serían los 5 fundadores del BRICS, más las demás naciones. Actualmente se les conoce como el BRIC ampliado. ¿Qué significa? Que el rey altivo Donald Trump se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Se atreverá a atacar a China? ¿Provocará a China? ¿Le pondrá cabes, zancadillas? ¿Le hincará a China? El verso dice, y se levantará. Lo está afirmando. En su desesperación, en un plano celeste, el Divino Padre nos revela y nos dice, la estrella de la bestia se apaga. Perdió la batalla en la prueba de la vida. No aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. Antes prefiere destruirlo todo. Ahí está. Estamos frente a una bestia embrutecida y enloquecida, dice el Padre Eterno. Y por lo tanto, más salvaje que nunca, más desesperada, agonizante, es capaz de cualquier cosa, más aún si el mundo no le planta cara, si el mundo observa cómo comete sus fechorías. Por eso su corazón está ensoberbecido y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así termina el verso 25 del capítulo 8 del libro de Daniel. ¿Cómo entendemos esta parte? ¿Será quebrantado? Significa que va a ser sacado de la escena. No por mano humana. No va a ser por un golpe de Estado, por un asesinato. Eso es mano humana. Acá interviene la naturaleza, la mano divina, un infarto, algo para quebrantarlo. Va a llegar a un punto de soberbia que va a querer destruir, como dice el rollo telepático. Prefiere destruirlo todo antes de ver que su reinado se viene abajo. Estamos, por lo tanto, en plena profecía del fin de los tiempos del profeta Daniel, complementado con el libro del Apocalipsis y la luz que nos da la divina revelación,
para este tiempo tan intenso y convulsionado que estamos viviendo. En el siguiente segmento quisiera tocar brevemente la profecía que anuncia los rollos telepáticos para el rebaño de Perú, en lo que se refiere a este lugar del planeta de donde sale la más grande revelación de la Tierra. En el lapso de estos años de trabajo, sin parar de 50 años, no se ha detenido un día la difusión de la divina revelación. En estos 50 años, quizás más. ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien hablando de la revelación. No se ha detenido. La revelación se ha ido publicando en la medida que la humanidad mostraba interés. A más interés, más publicaciones. Y esto va en relación con lo que dice la doctrina. ¿Por qué tanto se ha demorado? Porque hay una relación directa entre el tiempo de demora y el anhelo de búsqueda, la emoción, la alegría de leer la revelación, el trabajo de publicarlo y traducirlo desde hace muchos años. A eso se debe el atraso. Esta humanidad está dormida. No muestra una emoción, una alegría desbordante cuando escucha de la revelación. Eso es causa del atraso. Nosotros tenemos cantidad de libros publicados. No hay lectores. Si se acabaran esos libros hoy día, mañana empieza la siguiente tanda de edición. Entonces la culpa del atraso es de esta humanidad dormida que no entiende que una revelación del Padre Eterno, la última, la revelación final, ya está en este mundo para traerse abajo este sistema de vida y liberar a los explotados del yugo explotador. Como dice el Apocalipsis, el Cordero vencerá a la bestia y junto a él los suyos, los pueblos, los explotados. Profecía para Chile. En el rebaño de Chile se formará, dice el Padre Eterno, la unidad universal. En el rebaño de Chile se formará, se extenderá el comunismo universal. En el rebaño de Chile se constituirá el Congreso de Obreros por orden divina y esta orden, este mandato se extenderá a todas las naciones. ¿Qué señales del progreso de esta profecía observamos? El año 2025, en las elecciones presidenciales, fue algo sorpresivo que por primera vez una candidata del Partido Comunista haya estado disputándose la presidencia en una desigual campaña, porque la derecha utilizó inmensos recursos económicos y de mentira, calumnia contra el comunismo. La candidata, a pesar que mantuvo una convicción que era una etapa transitoria hacia algo más profundo que se está gestando en Chile, no se amilanó, resistió todos los ataques, pero dejó una marca, más de un 26% en una primera vuelta, que votaron por el Partido Comunista y los que le apoyaron en esa candidatura. Y en una segunda vuelta superó el 40% de votación. Esto para nosotros es interesante porque marca un despertar y un progreso de ese rebaño, porque la profecía sobre ellos dice que allí se formará el comunismo universal. Y entonces esa nación va en camino, porque en estos 4 años que podría gobernar la extrema derecha con el actual gobernante electo, el Padre Eterno Adgura nos asegura que la derecha es decadente, no podrá solucionar nada,
porque el neoliberalismo en Chile y Perú ha sido implantado en una forma total, extrema, completa, que no acepta ninguna reforma. El neoliberalismo no se puede reformar, ya está completo, no hay nada que hacer, ha sido llevado a sus extremos, está agotado, está en un estado de decadencia. ¿Y qué podemos visualizar entonces en Chile? Estos 4 años va a ser el campo de cultivo fértil para que la población se dé cuenta una vez más que la derecha está condenada, que jamás podrá solucionar los problemas no resueltos de siglos y que ese derecho de soberanía y autogobierno, como dice el Padre Eterno, solo está dado a los humildes, a los trabajadores, a los pueblos explotados, a las masas populares, al pueblo trabajador, a nadie más. Entonces el rebaño de Chile dará la voz hacia el año 2029-2030, podemos calcular, 4 años dura el mandato en ese rebaño, está cerca, para que nosotros y las demás naciones despierten. Todos iremos como solución final al comunismo, porque el Padre Eterno así lo determina en su divino libre albedrío. Es por eso que en el Perú ese germen también está por todas partes latente, pero en un momento va a irradiar junto con el rebaño de Chile y otras naciones, formando una nueva costumbre, una nueva forma de economía, mitad para ti, mitad para mí, un trueque igualitario, un cambio de hábito de pensar, una nueva sensibilidad planetaria, un despertar de conciencias que a todos nos va a fraternizar en un solo Dios, una sola doctrina, un solo símbolo, una sola verdad, una sola causa, un solo plan, un solo destino. Es maravilloso entonces lo que viene. Por eso el autor decía que saber el futuro es una ventaja enorme, porque se puede planificar, se puede preparar, se puede trabajar. Y aún el tiempo que nos sorprenda, como dice el Padre Eterno, con el juicio físico, aún dice, habrá años y tiempo todavía paralelo, 2 mundos en uno. Mientras nosotros los adultos iremos disminuyendo, el mundo de los niños irá prosperando, extendiéndose y dirigiendo los destinos de este planeta. Empezó con la inocencia y terminará con la inocencia. Una inocencia sin ciencia y terminará con una inocencia con ciencia, con ciencia celeste. Hermanos, de esta forma concluyo la participación para escuchar de repente alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Aló? ¿Están los hermanos? Sí, sí, hermano. A ver si es que continuamos. No estoy escuchando. Ahora, 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 ¿Me escucha, hermano? ahora sí. Hermano Joel. Le estamos escuchando, hermano Joel. Hermano, glorias infinitas al divino. Sabemos, hermanos, que en las profecías nos dice nuestro divino Señor, y lo que no pudieron hacer los adultos lo lograrán hacer los niños. La más grande revolución en la tierra. Y esto lo encabezará el Hijo de Dios. Cuando se manifiesten señales en los cielos, acontecimientos en todo el planeta Tierra. Y para ello, todos deberíamos estar preparados. Porque recordemos que Cristo dio la vida y nos dio ejemplo de lucha, de sacrificio. Y siempre nos dijo, y usted lo puede entender, hermano, cuando nos decían, podemos ser liberadores, pero si utilizamos la fuerza, se vuelven asesinos. ¿Verdad, hermano?
No lo escucho. ¿Tienes tu audio, no? Sí, sino que estaba teniendo el audio del video. Sí, hermano. El divino plano celeste, el divino Padre Eterno dice que Hitler pidió tener una filosofía de liberador, pero de liberador se convirtió en asesino porque usó la fuerza. Y el Padre Eterno advierte que ninguna revolución que tuvo por base fuerza o el militarismo tiene causa filosófica, por eso nunca triunfan. Entonces, tenemos bien claro que ninguna llamada revolución basada en la fuerza triunfa, porque no tiene el sello del conocimiento o la ilustración que la doctrina nos enseña. Y también recalca que esa es la causa por la cual ningún profeta, ni Moisés, ni Jesús usó la fuerza para su revolución. Y esta de la Santa Celeste será llamada la primera revolución sin el uso de la fuerza, la revolución del conocimiento. A la vez dice que los pueblos, en su arrebato, tomarán grandes determinaciones, como por ejemplo, formar millones y millones de grupos que van a destruir todos los cuarteles militares, todos los templos y todo lo que sea considerado extraño y desconocido al reino de los cielos. Entonces es diferente esa forma de reacción que tienen los pueblos frente a lo extraño al uso de las armas, que significa una filosofía de cobardía, y así es considerada en la revelación y así será declarada a nivel del juicio final, una filosofía de cobardía. Entonces hay que ver varios planos de la reacción de los pueblos y de la filosofía que conlleva una respuesta, una reacción que tenga un determinado grupo o una nación frente a un adversario, enemigo o un atacante. Todo eso está dentro del juicio de Dios, la prueba de la vida, la lucha material, la lucha filosófica. Cuando hay una nueva doctrina, dice el Padre Eterno, es un contrasentido que se pida a la vez emplear la fuerza. Es por eso que desde que llega la doctrina y va extendiéndose, ninguna revolución basada en la fuerza ha triunfado en el mundo. Esos intentos han terminado frustrados o abortados o derrotados. No ha habido un ejemplo desde que llegó la revelación del triunfo mediante la fuerza, y peor aún, mediante el militarismo. Entonces tenemos claro que la recomendación, la enseñanza que da la doctrina es el intelecto, la lucha filosófica, el poder filosófico de las masas. Eso es lo que va a derrotar, dice, a la bestia, el poder filosófico de las masas. Es por eso que se requiere gran trabajo de ilustración, enseñanza y autoeducación de los pueblos para que sepan qué camino seguir. Tenemos otra pregunta, hermano, yo le atento. Glorias infinitas al Divino Padre, hermano. Sí, bueno, la pregunta ya se respondió con todo lo que le mencionó. Solamente recalco de que es cierto de que primeramente está la ilustración y cambios de costumbres. Esa es la mejor y grande revolución para poder enfrentar lo que se ha de venir. La ilustración, y solo con el conocimiento derrotaremos a este sistema. Eso es todo, hermano. Así es, hermana. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Néstor. Hermano Joel, el escenario en pleno divino juicio es sencillo entenderlo cuando el Hijo de Dios da la orden, por ejemplo, de destruir los templos materiales, los cuarteles militares, y él mismo se va a encargar también de hacerlo. Pero ¿qué pasaría en el escenario actual? O sea, si nosotros, conociendo la doctrina, tomamos esa iniciativa, se crearía un conflicto social que nos llevarían presos simplemente, ¿verdad? Porque
seríamos violentistas para ellos. ¿Cómo entender este escenario? O sea, conociendo la doctrina, sabemos que nosotros también debemos ser partícipes de arrancar de raíz, porque nosotros hemos generado este mal, ¿no? O sea, no esperar que el Hijo de Dios arranque de raíz todo lo malo, sino también nosotros podemos y debemos asumirlo, pero ¿de qué manera? Hermano Ayer. Por ejemplo, cuando nosotros difundimos desde hace décadas contra los yugos de este mundo, estamos minando la base sobre las que se levantan estas instituciones, estos poderes de fuerza fácticos. Cuando nosotros extendemos que Dios no necesita dinero, no se debe pagar el diezmo a las religiones, estamos yendo a la base de su poder. El Padre Eterno dice, si ellos no comerciaran, si ellos no fueran idólatras, no existirían. Entonces, cuando la doctrina va a la base, los está destruyendo, no usando la fuerza, no usando la metralla ni matándolos, sino yendo a la base donde su poder se extiende, el económico. Si se les quita con conocimiento que no hay por qué darle diezmo a las religiones porque Dios no necesita dinero, Él nos da la vida gratis. Entonces las religiones son minadas. Luego, el sistema de vida basado en el oro, si nosotros seguimos trabajando y resistiendo, estamos dándole una contra al sistema porque no le hacemos propaganda ni nos complacemos con esta forma de vida. Y el Padre Eterno dice que esa actitud salva y también mina la extensión del imperio. Puede demorar mucho tiempo, pero tarde o temprano lo termina por resquebrajar. Y la fuerza, la oposición que hacemos nosotros al uso de la fuerza, al servicio militar obligatorio, etcétera, en el plano del conocimiento, también llega a minar la filosofía de la fuerza. Ahora, tomar otro tipo de actitudes de fuerza, como por ejemplo, irse contra un templo material sin haber recibido la orden del Hijo de Dios o sin haber sido consciente a nivel colectivo que ese templo, esa institución, es un símbolo del comercio de la fe, del atraso evolutivo, etcétera, entonces una medida individual siempre irá en contra del colectivo, porque no se planificó, no se actuó con estrategia y se abortó o precipitó un desmoronamiento natural que está teniendo el capitalismo por su propia decadencia. Entonces, frente a querer destruir algo material y luego, y mejor, destruirlo intelectualmente, filosóficamente, el Padre Eterno dice que el uso de la razón y del conocimiento es más difícil que el uso de la fuerza, pero que el mérito y la fortaleza de ese cambio dura más que el otro, porque el otro se puede revertir fácilmente. Pueden ellos hacer una colecta rápido y movilizar al pueblo en contra de los que destruyeron y levantarse otro templo. Pero en cambio, si se mina la base ideológica sobre la que se ha levantado esa adoración material, ese templo ilegal, ilegítimo, contrario a Dios, ya no podrán levantarlo, porque no habrán trabajadores que se presten para semejante engaño. Entonces la lucha material y filosófica va a la causa, no solamente al aspecto de la forma, la causa, la raíz. Y la raíz se logra con conocimiento. Va a llegar un momento de hartazgo cuando el Hijo de Dios esté provocando terremotos y destruyendo los hogares cercanos a los cuarteles. Y ahí viene la reacción. Dice que se formarán millones de grupos para proteger sus hogares, porque hay cerca un templo, un cuartel, un banco, etc. Entonces, eso significa una coordinación y trabajo colectivo de las masas organizadas para un plan concreto, específico, en una batalla más grande o una estrategia de arrancar de raíz o abolir al sistema de vida capitalista. Entonces, deberíamos verlo en etapas. La estrategia general que ordena la doctrina es abolir al capitalismo. Las tácticas, las luchas inmediatas planificadas es la de difundir en una forma directa contra la base en la que se levantan los templos
y mantienen su poder económico, los diezmos, la idolatría, y que algo tan sencillo, dice la doctrina, Dios está en todas partes, no necesita templos, Dios nos da la vida gratis, no necesita diezmos. Entonces, con esos ejemplos tan sencillos que el pueblo no entiende, se hace tambalear las estructuras de las religiones, y este ejemplo se puede extender a las otras instituciones o yugos del mundo. Entonces veríamos, por ejemplo, en Cusco, hace muchos años, unos hermanos atentaron la piedra de los 12 ángulos. Le pusieron pintas con alfa y omega. No se sabe si fueron hermanos o fueron provocados contra los hermanos de alfa y omega, pero la campaña de desprestigio fue tal que durante algún tiempo hizo zamaquear la difusión en Cusco por ese atentado a un lugar considerado patrimonio de la humanidad. Entonces ahí se ve, por ejemplo, medidas precipitadas, no planificadas, o arrebatos individuales que ponen en riesgo un trabajo sostenido que no debe demorarse ni ponerse zancadillas con actitudes precipitadas. Son muchos ejemplos de arrebatos que deben ser controlados, más aún cuando, por ejemplo, le preguntan en un cassette al autor y le dicen, ¿y qué va a hacer del demonio? Y el autor le dice, pero el demonio va a ser derrotado. Pero ella dice, no, pero quiero saber un poco más. Y entonces le dice, pero ¿usted por qué se preocupa si el demonio va a ser derrotado? Entonces, la doctrina nos dice que no tanto esfuerzo en preocuparnos cómo el capitalismo se destruye y se autodestruye a sí mismo, sino en ir construyendo las nuevas costumbres de la economía, mitad para ti, mitad para mí, el trueque igualitario y otra forma de economía, porque va a haber dos mundos. El mundo de los explotados, que va a tener que gobernarse, un estado de los trabajadores, leyes, constitución, todo eso se va a ir creando. Por eso surge el Congreso de Obreros. Y el capitalismo se destruye, se autodestruye, y los trabajadores van construyendo viviendas nuevas, casas nuevas, leyes nuevas, relaciones nuevas. Hay dos mundos. Nosotros ya estamos en la puerta de esos dos mundos y debemos ir encaminando parte de nuestro trabajo a la construcción del nuevo mundo, porque el Padre Eterno lo está ordenando y nos está dando las claves del manejo económico, laboral, educativo, espiritual, etc. Es una información detallada y completa. Muchas gracias, hermano, con la gracia de nuestro Divino Padre Eterno. Un gran abrazo para todos y muchos éxitos en tu trabajo colectivo de difusión y trabajo. Alabado sea nuestro Divino Padre Eterno, nuestra Divina Madre Solar Omega y el Divino Jesús de Nazaret en retorno. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Glorias infinitas.